Abogada Mónica Vargas, abogada del diario El Universo. Abogada, muy buenos días y bienvenida. Quisiera empezar con el titular que tiene hoy el diario El Comercio, que es muy alentador porque abre puertas. El Universo mantiene posibilidad de diálogo con el gobierno. ¿En qué consistiría esta propuesta y cuál sería el objetivo? Janet, buenos días. El diálogo siempre estuvo abierto. Debo decirles a ustedes que en primera audiencia que nosotros cumplimos frente al juez Paredes, a nombre de los representantes de Diario El Universo, nosotros establecimos una posibilidad de conciliación. El presidente de la República la negó. Sin embargo, nosotros, a nombre del diario, los directivos, siempre hemos mantenido un diálogo abierto con relación a tratar de solucionar este problema. Sin embargo, bueno, tras haber fracasado esa posibilidad, ahora se deja abierta una nueva ventana. El presidente de la República ha planteado la posibilidad de que haya pues un perdón, dice él. Los directivos del diario han manifestado que pedir perdón no sería el camino porque no sienten que han cometido ninguna falla o ningún delito como para pedir perdón, pero abren la posibilidad de que una comisión internacional pueda estudiar el caso y ver esa manera de mediar entre gobierno y Diario El Universo. Sí, el presidente de la República ha dicho que él gana este proceso así sea en la Corte Celestial, ¿verdad? Nosotros hemos establecido al presidente que si queremos tratar de establecer, ya que nosotros no tenemos una corte imparcial en el Ecuador, tratemos por lo menos de tener una corte imparcial o por lo menos opiniones imparciales. Está bien, nosotros no tenemos la razón, pero que por lo menos 3 juristas internacionales, que los escojan ellos, 3 juristas conocedores del derecho penal y establezcan que si en esta acusación que él ha presentado hay o no hay delito en relación con los directivos del diario. Yo le aseguro, Janet, que probablemente no lo querrán hacer, porque ningún profesor, ni en el Ecuador, peor internacionalmente, yo estoy segura que no van a avalar todo lo que se ha hecho dentro del procedimiento y dentro de lo sustantivo, porque en lo sustantivo el presidente yo creo que no tiene la razón a extender inapropiadamente e ilegalmente la responsabilidad para los directivos del diario El Universo. Hablemos entonces de la estrategia a la que se le viene al diario. Van a apelar la decisión y van a acudir a la opción de la casación. ¿Qué argumentos se van a presentar? Explíquenos qué es lo que en esta etapa puede revisar la Corte Nacional de Justicia. Mire, Janet, nosotros vamos a presentar un recurso de casación porque frente a un veredicto contrario no queda más que presentar un recurso de casación. El por qué lo vamos a presentar o los motivos no los conocemos porque todavía no nos notifican con la sentencia. Es decir, lo que en la casación se hace es que se indican las razones de derecho que constan en la sentencia. Mientras no tengamos la sentencia no podremos establecer cómo o por dónde nos podríamos ir. Lo cierto es que nos vamos a Quito para que sean otros jueces los que tengan la oportunidad de la revisión de la sentencia para establecer o para que revoquen por lo menos todo lo que se ha hecho improcedentemente dentro de esto. Porque acuérdese, Janet, que la ratificación de la sentencia para mí crea un golpe para la democracia y un golpe para la justicia. Sobre todo crea un nefasto precedente para la libertad de expresión en el Ecuador. Le digo la justicia, Janet, porque con todas las irregularidades denunciadas dentro del proceso y al final en la sentencia, una sentencia que el juez Juan Paredes ya quedó para la leyenda urbana dentro del país, no se hizo caso. En 20 minutos el tribunal del día viernes estableció que el proceso era válido, que la conducta o la actitud o lo que se había hecho por el juez Paredes era todo correcto, que no había ninguna irregularidad dentro del proceso. Porque nosotros presentamos 2 recursos, el recurso de apelación y el recurso de nulidad. Primero se resolvió el recurso de nulidad y allí se estableció que todo estaba bien, que el proceso era válido, tan válido que pasamos a la siguiente fase, que es el recurso de apelación, donde el veredicto nos los dio. Y también decía crea un precedente dentro de la democracia, porque acordémonos que la democracia se sienta en la libertad de expresión. Toda libertad de expresión da sustento a la democracia. La presión que se ha marcado a los jueces no tiene nombre. El presidente ha dicho que somos nosotros los que hemos presionado, de ninguna manera, y lo niego enfáticamente.
Abogada, y precisamente eso es lo que tendría que definir la Corte Nacional de Justicia, que entiendo revisará el proceso, no la sentencia. Es decir, que si el proceso se llevó adecuadamente y pues respetando el debido proceso, valga la redundancia. De acuerdo a las pruebas y a los análisis que han hecho no solamente los abogados del diario como usted, sino también expertos juristas, usted pues ¿qué esperaría de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, nosotros nos queda la esperanza. No digo la confianza, la esperanza, porque siempre hay otra oportunidad para que los jueces en cuestiones de puro derecho puedan estudiar aquella sentencia firmada por el juez Juan Paredes, en la que no solamente se inventa hechos, la sentencia es realmente mentirosa, porque el juez Paredes afirma cosas que no constan en el proceso. Eso tiene que resolverlo ya los jueces de casación. Confianza, no sé, porque nosotros no conocemos quiénes son los jueces que vayan a resolver en el tema del diario El Universo. Ya estamos acostumbrados que cada vez que se tiene que resolver o cada vez que se tiene que sentenciar son minutos antes que ponen o sientan a un juez, de tal forma que hoy sé quiénes son los jueces que conforman las dos salas de la Corte Nacional de Justicia, pero no sé ni estoy segura que sean aquellos jueces los que vayan a decidir, de tal forma que la confianza no sé si ponerla o no ponerla. En todo caso, sí tengo la esperanza que frente a otro pronunciamiento tengamos la sentencia a favor nuestro, porque tenemos toda la razón. Quizá uno de los principales factores o procesos que deben analizar es que finalmente tanto los directivos del diario como Emilio Palacio están sentenciados por desacato y no por injuriosas a una persona natural, cualquiera. Como dice, se les está sentenciando por haber injuriado o supuestamente injuriado a una autoridad. Sí, eso es una cuestión que en materia penal, en cuestiones de las injurias a la autoridad, Yané, debo decirle que desde hace mucho tiempo, sobre todo en América Latina, en otros países de Europa mucho más, se ha despenalizado. ¿Sí? En el caso nuestro, nosotros no es que en el caso de los hermanos Pérez, no es que los hermanos Pérez hayan injuriado, se los está condenando porque, a decir del presidente, son autores coadyuvantes porque ayudaron de alguna manera a que el señor Emilio Palacio haya emitido unas supuestas injurias. Fíjese usted, los acusan o los condenan de autores coadyuvantes sin demostrar qué acto hayan realizado los hermanos Pérez. Solamente establecen que, porque en los estatutos de Diario de la Compañía Anónima del Universo, el objeto social es uno de las publicaciones o de las emisiones del Diario del Universo, los responsables serían entonces los directores del medio de comunicación. Como que si yo les dijera a usted, Yané, en este momento que un alcalde tiene la responsabilidad de asegurarnos una paz social dentro de la ciudad. Y si en la ciudad no hay esa paz social porque la delincuencia cada vez y cuando nos amedrenta más, los alcaldes son autores coadyuvantes porque tenían el deber de establecer la paz. Imposible. Esa es la causa de la causa que en materia penal hace mucho rato atrás ha dejado de existir. Claro, también se ha planteado pues la posibilidad de que si un ministro comete un acto de corrupción, el presidente de la República podría ser acusado de autor coadyuvante. Mire, Yané, finalmente él lo eligió, trabaja para él, supuestamente está bajo su mando, entonces se podría pensar en esa posibilidad, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que a los directivos del Diario del Universo se los está persiguiendo para amedrentar la libertad de expresión. Todo perseguidor, Yané, termina siendo perseguido. Y esta supuesta teoría del presidente de ser autores coadyuvantes a mí no me hace más que pensar que en el futuro, porque el poder no es eterno, en el futuro cuando el presidente deje de ser presidente y comiencen todas las investigaciones de los hechos de sus ministros, el presidente va a tener que responder por todos los actos de sus ministros, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque en el Ecuador, de acuerdo a nuestro procedimiento, cada quien responde por los actos. Y no sería justo que el presidente responda, por ejemplo, en el tema del ministro de Deportes come cheques, no sería justo que responda por un hecho que él no cometió, aun cuando el presidente ha ido a la cárcel a visitarlo como que aplaudiéndolo. Es lo mismo que nos acusan a nosotros. Ellos dicen que los directivos del Diario El Universo son responsables porque consentían en lo que el señor Emilio Palacio establecía en sus opiniones. Eso desde hace muchísimos ratos atrás está prohibido, y en el país, en nosotros, la censura previa está prohibido vía constitucional. No puede ser, Janet, que el juez Paredes nos condene por no hacer algo que constitucionalmente tenemos prohibido. El juez Paredes nos condena por ser autores coadyuvantes porque no
establecimos de alguna manera o permitimos que el señor Emilio Palacio establezca una opinión. Eso constitucionalmente lo tenemos prohibido. Entonces tenemos hoy en día que un juez penal, que al parecer poco conoce de esto, nos condene por hacer caso o por llevar por la vía constitucional el tema de la libertad de expresión. Abogada, le he escuchado en varias ocasiones al abogado Allen Berbera, abogado del presidente de la República, quien por cierto fue invitado también para el día de hoy. Lamentablemente no aceptó esta invitación, manifestó estar muy ocupado esta semana. Nos ha ofrecido una entrevista para la próxima semana que esperemos que todavía tenga actualidad y coyuntura. Dejo abierto el espacio para él, sin embargo. Él ha manifestado en varias ocasiones que la Corte Interamericana, que todos los acuerdos internacionales que cobijan a la libertad de expresión no se refieren a la no posibilidad de enjuiciar a una persona, de penalizar los delitos de injuria y de encarcelar a una persona que ofende, en este caso, a una autoridad. ¿Qué opinión le merece sobre esa lectura que tiene el abogado del presidente de la República? Bueno, es una lectura equivocada, es una lectura errada. Entiendo que tiene que encajarse en la posición que ellos tienen. Explicarlo en derecho aquí es muy largo, pero en todo caso lo que le puedo decir es que en el Ecuador constitucionalmente se estableció a partir del 2008, muchos años atrás, pero vamos con la Constitución del 2008, que los tratados internacionales y los convenios internacionales tienen tanta fuerza que el derecho interno. De tal forma que sí, en la Convención se establece que esto hace mucho rato ya no existe, porque no existe el desacato, no existen las injurias contra una autoridad, ¿sí? Entonces, constitucionalmente eso quedó derogado tácitamente. Y un último punto, abogada, dos de los jueces fallaron, ratificaron la sentencia original, pero uno de los jueces, el juez Freire, manifestó no estar de acuerdo con que los directivos del diario El Universo, los señores Pérez, sean culpados o sean de autores coadyuvantes de lo que el exeditor Emilio Palacio escribió en el diario. También le rebajó la pena a Emilio Palacio a $600,000 y una pena de cárcel de 6 meses, aunque lamentablemente sigue penalizando la opinión, por lo menos presenta una posibilidad, una alternativa mucho más proporcionada. Esta posición del juez Freire, ¿en qué puede ayudar en la etapa de casación o a futuro en una tal vez apelación internacional que se haga por este caso? Bueno, es una luz, una pequeña luz al final del túnel, en establecer que por lo menos hay una opinión diferente. Una opinión en la que se establece que para el juez Freire existe el delito de injuria hacia el presidente, pero que los hermanos Pérez no son responsables de autores coadyuvantes porque para el juez el juicio de injurias es personal. No se había demostrado, a decir del juez, en ese momento el veredicto que se estableció es que los hermanos Pérez no habían coadyuvado de ninguna manera a la elaboración del escrito injurioso del señor Palacios. Pero es importante lo que se estableció también con respecto a Emilio Palacio, en la cual se le baja la pena y se le baja la indemnización. Pero acuérdese, Janet, que la resolución es 2-1. Significa que se ganó en la ratificación de la sentencia del juez Paredes. Es decir, para el juez Morán y para la jueza Mantilla dan un aplauso a todo lo que se ha establecido o se ha aprobado con relación a la sentencia del juez Paredes, en la que se establece la pena máxima de 3 años a los hermanos Pérez y una indemnización de $40 millones. Calcule usted, $40 millones en una pelea de 4 meses por ofender disque el honor del presidente de la República. Sí, los hermanos Restrepo, Janet, tuvieron 20 años de pelea para establecer una indemnización por la muerte de sus 2 hijos aquí, y se les pagó ni siquiera la 1/4 parte de lo que se está pagando aquí. Es decir, hoy en el Ecuador, en sentencias de tercer mundo, ponemos indemnización del primer mundo, como que si estuviéramos en Dubái o en alguna parte en donde se tasa el honor. Esto ha dado la vuelta al mundo, Janet. En el Ecuador se tasa el honor en $millones. Y eso ha causado principalmente el impacto a nivel internacional por la desproporción de la sentencia que en este momento recibe el diario El Universo. Muchísimas gracias, abogada Vargas, por estar esta mañana aquí en este programa.